Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo episodio de Jazz Sessions, el podcast que realizamos en el Centro de Estudios de Jazz para músicos y no músicos, en el cual estamos abordando distintos temas alrededor del jazz y las músicas pues que lo conforman. Y en esta ocasión tenemos como invitado al maestro Wilka Vázquez, excelente percusionista, profesor de aquí del Centro de Estudios de Jazz. Y bueno, este episodio es muy significativo para mí porque pues durante bastante tiempo hemos sido, además de compañeros en la Academia de Batería y Percusión, fuimos compañeros de maestría y fuimos compañeros tocando en La Manta, ahí en ensayos y en conciertos, siempre estuvimos compartiendo. Y pues Wilka, muchas gracias y bienvenido. Bien, bien contento de poder compartir aquí. Gracias pues a todos los que van a escuchar esto. Esperemos sea de mucho provecho. Lo hacemos con mucho cariño aquí desde Yasup, tratando de compartir cosas para que la música se expanda y sobre todo cada vez sea una vivencia más intensa que nos deje cosas buenas para la vida. Claro que sí. Bueno, Wilka, yo sé bueno, por todo lo que nos conocemos, lo que te conozco, el ritmo pues es parte fundamental de la música y también pues de nuestra propia vida, ¿no? Está presente en todo lo que hacemos, en la cotidianidad de las sociedades y eso pues evidentemente muda o se manifiesta en las músicas. ¿Qué nos puedes compartir al respecto sobre este vínculo? Bueno, aquí un poquito ayudado por el café, que es parte de la vida y la Por favor. cotidianidad y que nos lleva también a lugares maravillosos como la música. Quisiera lanzarte una propuesta de qué vamos a hablar hoy. Pa tucutu pata, tum tum, Pa, tum, 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 ca, ta tin 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 tin. tan, que da, tum, 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 ta, tum. Pa Para atrás, dum, 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 pa. pa kutu pata pa kutu pa. Fue para el violín, yo no toco violín, pero es la música. Justamente la cotidianidad esto que dices es bien importante. Nuestro punto de partida, sí, claro que vamos a llegar a la música. La música es cultura y es una expresión de la cultura. Eh, todo tiene un ritmo, ¿no? Todas las cosas tienen una manera de suceder, de acontecer. Y todo esto se transmite a la manera en que hacemos la música. Entonces, en el jazz y en todas las músicas en América que tenemos por aquello de la diáspora africana también, y cosas que se van desde mucho más lejos, como la música hindú, tenemos culturas en las cuales la tradición oral es la manera de transmitir los conocimientos en general, pero bueno, específicamente para este caso la música. Y entonces, al no tener algo escrito, justamente prescinden de ello completamente y la manera es a través de la voz. ¿Cómo lo vas a hacer? Imitando. Y muchas veces, primero, antes de imitar algo que requiere una técnica de manejar un instrumento de algún tipo, primero el instrumento que nos es más familiar para todos y el más natural, que es la voz. Entonces, esto viene desde que aprendemos una lengua materna y por eso hablan de una manera en Yucatán y otra en la Huasteca y otra en Guerrero y por eso hablan un español distinto aquí en México que si vamos a Cuba, Venezuela o Argentina y por eso si nos salimos del español nos vamos a otros idiomas. Cada lugar tiene su entonación, su ritmo, su acentuación, sus espacios, sus silencios, su manera de decir cada vez las cosas más rápido, más precipitadamente y parece que se va a desbordar y que entonces y dices, ¿qué? Porque si hay lugares donde hablan así y hay lugares donde hablan muy pausado y todo eso se transmite a la música. Entonces, volviendo a la enseñanza de la música y la tradición oral, hay cosas muy establecidas con una tradición que viene desde, si nos vamos a la India y a los Vedas desde hace 4000 años antes de Cristo, cosas que vienen desde cómo recitan su tradición y que eso implica recitar ciertas frases de cierta manera y que es una tradición pues, muy antigua y por lo tanto muy sólida, ¿no? Cosas como el conacol, ¿no? Que viene de la India y también en el caso de África, en este caso lo que más nos llega a América, que es la influencia de África Occidental, lo que ya escucharon aquí, las cosas se hacen mediante onomatopeyas y es la masa ahí, es el pan, es el arroz, es la tortilla que recibe todo el cuerpo, ¿no? Es lo que sustenta el lenguaje y la comunicación en la música, ¿no? Y es una parte fundamental poderlo hacer de esta manera.
No privarnos de esta parte, no irnos solamente a aquello que es tan valioso y que nos da la academia, como es la escritura, claro, una grabación, las partes teóricas, toda esta parte del análisis, pero aquello que se vive en la calle, que también es bien valioso y bien importante, que forma parte de los procesos académicos y los procesos de vivencia en general de la música en cualquier espacio, que es como podemos conversar con un idioma y unas palabras, así de esa manera podemos conversar con nuestra voz y con la música. Y de ahí hay un proceso técnico de llevarlo al instrumento, pero el punto de partida es que nuestra voz puede expresar la música. Es algo importante, muy interesante lo que dices, Wilka, porque creo que como escucha podría ser un buen punto de partida, ¿no? Recordar que la música también es un instrumento, un vehículo para comunicarnos. Comunica pues muchas cosas y tiene muchos usos en las distintas culturas, en todo el mundo, ¿no? La música está en todo el mundo. Tiene muchos usos y sobre todo que, bueno, la voz, realmente en el episodio anterior que platicábamos con Galia sobre el canto, justamente, bueno, salía el tema de la voz como un instrumento el cual todos tenemos y que lo aceptemos o no, todos usamos, ¿no? En distintas formas y de formas musicales, ¿no? Incluso esta forma que estamos teniendo de hablar, de usar códigos, ¿no? Palabras organizadas de tal forma, de tal ritmo, pues obedece a nuestro propio contexto y nos comunica, ¿no? Y la música es lo mismo, es lo que entiendo que nos estás llevando por este terreno, muy interesante repito, para los músicos, para los no músicos, para la próxima que escuchen algo de música, tengan en cuenta que estamos en un evento de comunicación. Y yendo a esta parte de lo cotidiano y la música y que siempre hay algo, esto que dices, escuchar la música y escuchar la música en todos lados, ¿no? O sea, yo recuerdo, o sea, apenas el fin de semana pasado tuve la oportunidad de tocar con un gran maestro aquí y fundador del Yazú, con el maestro Edgar Dorantes, y era un lugar donde al lado estaban preparando bebidas y de pronto la chica sacó donde agitan los hielos y a medio de un solo empezó y entonces sin ponernos de acuerdo el maestro Edgar y yo empezamos a jugar con eso como un tercer instrumento, ¿no? Ajá. Entonces no fue como, oye, cállate, está en un solo, ¿no? Te falta cultura, no, o sea, para nada, ¿no? Sí, sino sí, es como, la cultura es todo lo que sucede y queremos hacerle un momento musical, entonces hacer cada cosa, recuerdo cada cosa un momento musical, recuerdo también una edición del Festival Yazú con el maestro Iván Hidalgo y estaba haciendo un solo de percusión en la clase maestra y de pronto se cae la llave de afinar y está y se cae la llave y le respondió a la llave que se cayó, ¿no? Entonces integrarlo al evento es tener esa escucha en la cual las cosas suceden de manera musical, ¿no? O sea, tenemos esa maravillosa facultad de poder decidir ver la vida como arte, entonces ir hacia allá. Obviamente, claro, hay obras, hay compositores, hay gente que dedica su vida a estudiar eso y con un alto grado de elaboración y eso es invaluable. Pero también en el día a día y al alcance de todos está ahí escuchar las cosas de manera musical. Quería ir también a casos muy concretos en los cuales el habla y la música están muy conectados. O sea, por ejemplo, cité el caso de la India, pero también de esta parte que nos da mucho legado y mucha influencia en América, que es África-Occidental, los nigerianos, ¿no? Los yorubas tienen una serie de proverbios o de refranes que aquí también los tenemos y en las culturas tradicionales existen, pero los recitan y entonces todo eso pasa al tambor y el tambor recita tal cual. Y cuando escuchas el tambor estás entendiendo que esas frases completamente. Entonces el tambor habla. Y eso es algo que se enseña, se aprende, obviamente sin que haya una escritura de por medio, sino es tradición oral. Pero entonces esto lo ligo también con un testimonio, ¿no?, de Wynton Marsalis, que recuerdo que hablaba sobre el surgimiento del jazz en Nueva Orleans, y que decía, ahí estaban presentes toda esta cuestión del Gran Caribe y la efervescencia multicultural, ¿no?, de Nueva Orleans y el siglo XIX. Decía, los vendedores del mercado y de las calles y que gritan sus productos, la fruta, y pasa en todos lados. Aquí en México también tenemos una gran tradición. Recuerdo mi abuela, me encantaba los gritos de los vendedores en la calle en la Ciudad de México, todavía que se va perdiendo, pero bueno, es una parte que todavía está ahí, dejando un legado. Y entonces eso también pasa a la música, y todo esto pasa al jazz. ¿Por qué? Porque en el jazz entiendo yo que no estamos buscando una estética perfecta,
la nota que suena hermosa, y claro, no vamos a tocar feo por gusto, obviamente, no es lo opuesto, pero más importante que esa estética, que esa nota correcta, perfecta, precisa y preciosa, es más bien, vengo a decirte algo, ¿no? Vengo a decirte que tuve un mal día, o... Venimos a comunicarnos. Venimos a comunicarnos, lo que hablábamos, claro. ¿No? Llegar a ese punto. Y tanto como músicos, y también entre músicos, y de músicos hacia el público, ¿no? Por favor. Preferentemente. De preferencia, de un detallazo de la parte de nosotros los músicos. Sí. Sí, claro. Sí. Y bueno, me quedaba pensando mientras te escuchaba que bueno, justo el uso de la voz, ya digamos en la parte de formación musical, bueno, está presente en un montón digamos, de habilidades que debemos de ir adquiriendo, ¿no? Y eso es muy significativo porque todos debemos de entonar intervalos, cantar, tener nociones de la melodía, pero también el ritmo es a través de la voz y cómo se integra a nuestra persona, ¿no? Esos sucesos cognitivos, pues es con el uso de la voz. Yo en batería les digo, la llave para ir al siguiente nivel es usar la voz mientras tocas, ya sea cantar melodías, cantar lo que estás tocando. Entonces es el quinto elemento, no son 4 extremidades, son 5. Sí, lo comento mucho en clases de ensamble también. Muchas veces la dinámica es, a ver, vamos a parar todos y todos vamos a aplaudir un pulso y vamos a tararear lo que tenemos que hacer. Porque claro que sería difícil decir, a ver, vamos, baterista, pásate al bajo, pianista, pásate a la tumbadora. Y digo, no es un mal ejercicio, pero se obstaculiza, sería menos fluido, ¿no? Entonces, con nuestra voz está conectada a un sistema aquí de neuronas gigantesco. Entonces, tiene la capacidad aquí, no físicamente, pero sí aquí a nivel neuronal, de tocar cualquier instrumento. Y eso se manifiesta a través de la voz. Esa es interfase. Ahora que está todo tan con la tecnología y salió el último modelo de esto y del otro y de aquello, todo eso ya existe en nuestro cuerpo humano desde siempre y hay que aprovecharlo. Entonces, sí, muchas veces en nuestros grupos, cuando practiquemos, es el principio básico de la comunicación humana. Hay un grupo de trabajo, espérense, vamos a ¿cuál es un punto importante? Vamos a saber que todos quedamos en lo mismo y todos estamos entendiendo lo mismo, porque si no, de ahí vienen los problemas. Eso pasa en un grupo de trabajo, en un grupo musical es exactamente lo mismo. Uno cree que va así y el otro que es así, y después como no, tú eres. Vamos a cantar juntos y vamos a ver si tenemos la misma idea. O si es la misma, pero la queremos cambiar, o ya de ahí vienen las historias, ¿no? Y que seamos atentos con que todo lo que la escuela y la universidad justamente sea eso, sea el carácter lo más universal posible, lo más inclusivo posible, en este caso, transdisciplinario, y que aproveche de las distintas culturas que hay en el mundo, lo que tienen de provecho. Entonces, cuando vamos a una partitura, muchas veces lo que menos se logra apegar a lo que va a suceder realmente es la escritura, el ritmo. Uh-huh. Es una referencia y tiene su utilidad y todo, pero entonces aprovechamos la voz y nuestro cuerpo es como vamos a entender realmente las inflexiones, como hablábamos el vínculo con las lenguas, los lenguajes, ¿no? Sí. Esas inflexiones se aprenden a través de la imitación. Por eso es que las onomatopeyas son bien importantes en la música, ¿no? Para poder entender esas inflexiones, ese cantar que tienen los acentos de cada música en nuestro caso, o el español de cada región, lo que decías, ¿no? Sí. Sí, no es lo mismo como hablamos aquí en México o a cualquier otro país de Latinoamérica. Entonces. Sí, me recuerdas, es un poco anecdótico, pero para mí era siempre un gusto. A mí me gusta mucho escuchar los idiomas de la gente que habla distinto, la gente del campo y la gente de otras regiones, porque lo oigo como música y entonces es justo como cuando te enseñan una música que normalmente no escuchas y pues te estimula y a veces la gente piensa como que puede ser discriminación o que lo estoy señalando, y no, al contrario, me gusta, claro, ¿no? Y la anécdota viene en que dos personajes fundadores, tal vez uno de aquí de la escuela, y tal vez uno de ellos casi no se le menciona, pero estamos hablando de ser inclusivos incluyentes, ajá, y todos somos importantes. Y entonces, claro, está la maestra Noila Carrazana, que fue también maestra de canto, y Joaquín también, ¿no? Que es también nuestro equipo aquí de apoyo básico desde el inicio de Yazú. Sí, y entonces nunca se me olvida la maestra Noila, que es cubana, y entonces es cuando le hablaba, mira, Joaquín, y hace una cosa que yo la tengo que exagerar y no me sale, ¿no?
Pero ella como cubana, o sea, una cosa que yo le escuchaba y decía, eso es... Eso es un link así musical hermoso, porque su idioma es ese, y viene de ahí, ¿no? Y entonces... Fíjate qué bonito eso que dices, y ya lo habías mencionado, el hecho de encontrar música en esas sonoridades cotidianas como el habla, ¿no? Y creo que, bueno, hay mucha gente, compositores y eso que están muy por ahí, pero en lo que tiene que ver con nuestras prácticas musicales, pues creo que es bien importante, ¿no? El tener esa capacidad de imitación en principio, ¿no? Sí, sí, es como cuando estamos aprendiendo, estudiando música, estamos poniendo en práctica un idioma, al final de cuentas, y ya sabemos que una cosa es hablar el idioma correcto, hablando de la sintaxis, ¿no? Que sepas estructurar bien todo, que sepas el significado de cada palabra y acomodarlo, y otra es darle el acento, son cosas, pueden entenderte perfectamente y decir, sí, pero si alguien viene a hablar, no sé qué, español, va a decir, pues obviamente claro, no es su lengua materna. Entonces, claro, esa chamba que obviamente como músicos no queremos que digan, toca todo correcto, solo que suena a que no, esa música no es la suya. Ninguno queremos como músicos que nos digan, oye, qué bien tocas, ¿no? Digo, suena que no es tu música, pero qué bien tocas. Y tú, no, pues. Exacto. Necesitamos transmitir, la transmisión necesita liberarse de todo eso, y ahí es donde viene, así como copiar el acento de un idioma extranjero, es copiar en la música todas estas inflexiones que dice. Y me gusta pensarlo, claro que hay una parte de entrenamiento para los que nos dedicamos a la música y de detalle y de análisis, pero también hay una parte que es solo la perspectiva, ¿no? O sea, y eso ayuda mucho y nos quita también, tal vez, o no, nos hace ganar fluidez. Que sea solo una perspectiva, acostumbrarnos a escuchar las cosas como música, la habla de otra persona, los sucesos rítmicos que están aislados y que están ahí. Y había otro punto que anoté por ahí en nuestro guión, o sea, también tiene que ver con las sociedades, ¿no? Las sociedades preindustriales, ¿qué sonidos tenían? El jazz, a final de cuentas, surge a partir como un fruto de la revolución industrial también, y claro, de ese acelere que hay, y que de ahí el siguiente paso es la globalización, ¿no? Producto también de eso. Entonces también todo eso está ahí como un material susceptible de entenderse como fenómeno musical, y que en la medida que pase a nuestras manos como instrumentistas o nuestra voz, pues va a generar un discurso que se inserta en esa globalización, ¿no? Claro. O sea, adquiere un interés, ¿no? Para la gente que lo escucha. Oye, Wilka, ¿y qué te parece si para llevar un poco a nuestros escuchas a navegar en todo esto que estamos conversando, nos compartes algunos ejemplos donde puedan pues escuchar las músicas que has mencionado? Claro, al margen que les pongamos ahí los enlaces y puedan ir a los ejemplos, comentábamos sobre el Conacol, que es este arte de recitar la música con un sistema de sílabas específico. Es del sur de la India, lo pueden encontrar como música carnática o música tradicional del sur de la India. Las sílabas están basadas en los sonidos que da el tambor principal de esa tradición, que es Brindanga, no sé si lo estoy pronunciando correctamente, hablando de acentos y pronunciaciones, TM1. Y pasa ese sistema silábico, pasa de los sonidos del tambor a lo que se dice con la boca, y cómo se crean las agrupaciones rítmicas de grupos de 2, 3 notas y sus combinaciones. Y entonces es un instrumento más dentro de esa tradición, y dentro de la orquesta y del tradicional de la música carnática del sur de la India. Tiene un papel como un instrumentista de la sección de percusión, y tanto en sección como también solos, y también recitando. Y hay una contraparte que tiene otro nombre, no lo sé de memoria, que también es justo para los bailarines, y quienes bailan las danzas tradicionales tienen su sistema silábico que va recitando todo lo que sucede con los pies. Entonces eso es música carnática del sur de la India. Conacol es el sistema silábico con el que se enseña. Tenemos también el otro ejemplo de la música yoruba, es de Nigeria, lo que actualmente es Nigeria. En los yoruba tienen este sistema, este compendio más bien dentro de su tradición oral de proverbios, y se tocan con un grupo de 3 tambores que mundialmente son más conocidos por lo que sucede en Cuba con ellos, que es el batá. Pero en este caso, en su antecesor africano, es el omelé meta.
Es un conjunto de 3 tambores tocados con baqueta, que son los que van recitando todos estos versos. Entonces, proverbios yorubas sería como la manera de encontrar ahí, y el instrumento se llama omele, meta. En el caso, podemos encontrar también casos de la música afrocubana, ¿no? Del tambor batá, pero quería ir hacia algo de lo popular. Hay un grupo de rumba que justamente, que es una de las músicas, pues por excelencia de las músicas criollas cubanas, y está un grupo emblemático que se llaman Los Papines, y ellos tienen varios temas, compartiremos algunos, donde justamente mezclan la parte tocada, cantada, pero también la de la voz con onomatopeyas que asemejan, emulan, se comunican con los ritmos de los tambores. Tendríamos esas 3 referencias, pueden ser muy buenas. Uh-huh. Y bueno, yendo a un punto que además históricamente es muy importante para el jazz, está el tema grabado en los 20 por Louis Armstrong, Heebie Jeebies, que es un tema dentro de la música popular, que la anécdota cuenta que en su sesión de grabación a él se le caen no se sabe, esa es la anécdota, no sabe completamente si fue así o no, pero queda perfectamente, que a él se le caen los papeles de la letra, y entonces sigue cantando, pero solo tarareando, y pues obviamente iba a tararear como ya lo dijimos, como su cultura lo marca y como ya era algo común. Hay fuentes que dicen, no, pues inventó el scat singing, ¿no? Realmente estaba haciendo lo que su cultura y su gente hacía normalmente en las calles, claro. Solo que de una manera genial, magistral, como el gran personaje que ha sido en la historia del jazz, y además lo dejó grabado ahí, y sobre todo, y muy importante, que para el público que estaba esperando escuchar una canción popular, de pronto dice, pero ¿por qué la está haciendo de esa manera? Y entonces es un poco un shock para la época, escuchar que alguien tarareara de esa manera la canción, como que dijeron, ¿a poco esto se puede? Y bueno, yo pondría palabras en su boca, no son las de él, pero diría, pues mis ancestros llevan miles de años haciendo la música de esta manera, pero claro, se junta con los 20, el gran inicio de las grabaciones en la historia del jazz, más adelante con la radio, con esa confluencia de la música afroamericana con la música de masas que empieza a producir Estados Unidos, y entonces claro, ahí es donde pues adquiere una relevancia bien importante. Heebie Jeebies es una grabación de los 20 de Louis Armstrong. Vamos a buscar la forma más óptima de dirigir a nuestra audiencia para que puedan escuchar estos ejemplos. Y bueno, pues es muy interesante ver cómo, o va a ser muy interesante escucharlo, ¿no? Escuchar todo esto que hemos estado hablando. Y bueno, Wilka, también quería comentarte un par de ideas que tengo alrededor de esto que hemos hablado sobre la imitación de los acentos, de las inflexiones en los lenguajes pues hablados y musicales. Y bueno, creo que algo que es bien importante para nosotros aquí en México como país, como cultura latinoamericana, es que una de las cualidades que podemos llegar a tener es que justamente podemos entender músicas de otras partes y creo que nos es muy natural que sean pues obviamente latinoamericanas, ¿no? O como decíamos hace ratito sobre Paquito de Rivera, ¿no? Hablando de música panamericana, incluyendo por supuesto el jazz norteamericano, estadounidense más que norteamericano. Entonces, ¿qué te parece esto? ¿Por dónde crees que estarían o cuáles serían las claves del por qué pasa? Porque creo que podremos coincidir, ¿no? Sí, es bien interesante porque puede llegar a ser algo, para algunos músicos me han compartido, para algunos puede llegar a ser también frustrante, ¿no? A veces, como una barrera de decir, bueno, es que como mexicano, ¿qué hago? ¿Cuál es mi tradición? Y si vas hacia el jazz o música más moderna, contemporánea, música popular contemporánea, y te alejas, ¿no? Entre comillas, como de las músicas tradicionales, que México y toda América Latina obviamente es riquísima, pero entonces dices como, no estoy en la tradición, pero al irme a lo contemporáneo tengo que imitar lo de otros países, y realmente ahí eso que podría ser una desventaja en realidad justamente es una virtud, y creo que uno de los meollos aquí
es el ser mestizos, ¿no? O sea, justamente el mestizaje, esa confluencia de culturas que con todo lo malo y todo lo bueno, dentro de esta parte colonial española sabemos que eran colonialismos que, repito, con todo lo malo que impositivo que puedan tener, eran mucho más proclives a la mezcla de culturas que otros colonialismos como el inglés, ¿no? Entonces, eso aquí generó un caldo de cultivo para que el mexicano, el latinoamericano en general, ¿no? Y todos los de habla hispana sean muy maleables y tiene que ver justamente con integrar, y volvemos al lenguaje, a los tonos, a las maneras de hablar, a que no fuera tan impositivo, sino que permitiera integrar lo indígena, los elementos de la diáspora africana de distintos idiomas, obviamente el español, y entonces se generan distintos españoles muy, muy, muy diferentes, y esto prepara a la persona con este mestizaje auditivo, en este caso para lo que nos interesa musicalmente, y entonces que le permita, tenga esa curiosidad y también esa necesidad. Hay una cuestión también aquí de necesidad de sobrevivencia. Hay estudios sobre la lengua que dicen que en específico en México hay un trato muy respetuoso. Siempre el por favor, permítame, disculpe, usted sería tan amable de regalarme un vasito de agua. No es como... Y en por otro, favorcito. Sí, todo eso. Y entonces dicen, es que ese mestizaje hizo que se crearan muchos, su nombre académico es atenuadores del lenguaje. Es más que nada para decir, o sea, malito, échame la mano, todos nos necesitamos, ¿no? Esta convivencia, ¿no? Entre toda la parte africana, toda la parte indígena, toda la parte española, generó eso. Entonces, ¿qué pasa? Que también nos genera una receptividad a... Tengo que poner atención qué dice y cómo hace el otro para lograr comunicarme y lograr lo que quiero. Entonces, cuando eso lo llevamos a la música, es como, canijo, ¿no? Pues está cerrada la rumba, está cubana, no sé qué, pero, la clave está aquí, y entonces la síncopa está aquí y empieza, y el swing está por acá, y el bebop, y entonces, y son elementos que pareciera que no, porque no se enseñan en las escuelas de música, habría que ver de qué manera se integran, pero es que son herramientas que nos llevan a podernos relacionar con todo eso de una manera muy efectiva, ¿no? Es como un ADN cultural que ahí está, ¿no? Sí, Esos eso. 3 elementos que mencionas, el factor evidentemente de las culturas locales, ¿no? Indígenas, que están presentes en toda Latinoamérica, el colonialismo, la llegada de los europeos en la mayoría de los casos latinoamericanos, España y Portugal en el caso de Brasil, y la respectiva influencia africana que llega, ¿no? También con ese proceso de colonización. Entonces, es bien interesante ver, escuchar, a veces hasta las propias similitudes, ¿no? O interesante encontrar las similitudes, pues que son propias incluso del español, a pesar de que todos compartimos el mismo lenguaje. Es bien distinto hablar con alguien de Argentina o de Venezuela o de Colombia o de Perú, con alguien de México, de Cuba, ¿no? Sin embargo, hay elementos que podrían ser familiares de inicio, ¿no? Sí, pues, y si nos vamos a lo musical, tal cual, nos vamos a un 6x8 y sabemos que el café con pan, ¿no? Del son jarocho, pues tiene cierto tipo de acento y el atravesado, y cuando vas al joropo de Venezuela, dices, hay otra acentuación, pero hay también similitud, y cuando vas a la cueca chilena, a la zamacueca peruana, al vals peruano, dices, también hay similitudes, hay un mismo componente común a la chacarera argentina, y entonces empieza uno a encontrar todas esas similitudes, ¿no? Diferencias y similitudes, y ahí es donde yo quería mencionar otros 3 puntos, que es tomar en cuenta que este mestizaje, no el mestizaje como tal, sino la interacción de culturas, viene mucho desde África también, por la cuestión de la alta densidad cultural y diversidad cultural que implica que gentes que desde nuestra perspectiva serían tal vez analfabetas, no tengan un grado académico, pero implica que, pongo el caso de uno de mis grandes maestros y mentor de la percusión aquí en Jalapa, Mbemba Bangura, ¿no? Él es Susu, entonces su lengua materna, pero las otras etnias importantes en África Occidental y en Guinea es la Malinke, es la Peul, y entonces ya son 3, pero fue colonia francesa, entonces habla francés,
y el señor yo lo he visto hacer su firma y dices, ay, no se ve una cuestión de fue a la escuela y tiene un trazo fluido, pero te habla 4 idiomas. Y de ahí fue de los primeros guineanos en Nueva York hace más de 30 años, difundiendo su cultura. Y entonces habla inglés. Entonces resulta que este señor habla 5 idiomas. Sí. Y entonces también eso te predispone justamente, y toda esa manera lo dice el otro punto que quería comentar, volviendo a los testimonios de Wynton Marsalis, dice, el esclavo tenía que improvisar por sobrevivencia. Y esa manera de sobrevivir que es, llego a un lugar nuevo, a ver qué como, a ver con qué me visto, a ver qué tarea tengo que hacer, ¿no? Todas esas cosas nuevas implicaban improvisar, capacidad de improvisación y capacidad de entender la situación y poder reaccionar de una manera efectiva. Y si nos vamos a la música es capacidad de escuchar y de generar un discurso que sea funcional, ¿no? Y entonces tiene que ver una vez más con discurso, con el habla, con la manera de darnos a entender. Y todo esto también, enlazando estos puntos, estaba haciendo una relectura del fabuloso libro Caliente, una historia de jazz latino de Luc Delanois, que también hemos contado con su presencia en algunos festivales jazz, increíble, su aporte muy muy valioso. Y hay una etapa de conformación del jazz latino o jazz afrocubano, como se le llama en esa primera etapa, hacia los 50, 60, en los cuales hay testimonios que dicen, es que los latinos llegan a Estados Unidos, obviamente con su riqueza musical latinoamericana, y además dicen, estoy llegando a un país donde tengo que chambear, tengo que encontrarla, y además me interesa ampliar y desarrollar, y entonces se pone a estudiar el jazz, el lenguaje del jazz de una manera bien seria, y a tocar en las grandes, en ese caso, por la historia y la etapa, en las big bands de jazz, ¿no? Y decían, pero es que a la hora que tocamos, nos piden meterle ritmos latinos, pero los de aquí del jazz no se ponen a estudiar la clave y la síncopa ahí. Obviamente con el paso del tiempo, afortunadamente, y los aspectos positivos de la mundialización, pues eso se ha vuelto un intercambio más rico, ya no una frontera. Pero sí es una característica bien valiosa como latinoamericanos, y que tenemos que saber aprovechar al máximo, que es esa, yo le llamo a veces como plasticidad cultural, ¿no? Es una moldeabilidad, una capacidad de adaptarse, ¿no? Sí, de acuerdo. Pues Wilka, ya se nos terminó el cafecito. ¿Qué vamos a decir? Yo te propongo, nos tomamos otro y seguimos platicando, pero bueno, hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy. Vamos a dejar todas las referencias, como ya mencionamos. También los invito a que sigan el trabajo del maestro Wilka, que está muy activo siempre con muchos proyectos. Si nos quieres contar un poco de los últimos proyectos que tengas, para que la gente pueda escuchar. Bueno, recientemente recibí la invitación del maestro Galorante. Es un trabajo muy interesante, anduvo de sus trabajos originales y piezas del repertorio de jazz, muy cargado un poco hacia lo brasileño, pero en general su palabra es libre, ¿no? Entonces hay trabajo bien interesante, el dúo con el maestro Edgar Dorantes, piano y percusión, multipercusión. El año pasado estuve también colaborando en la banda de Natalia Lafourcade, también justo con esa idea de queremos que suene, queremos integrar ese cuero, esas frases, esa persona gritando ahí, vamos, ¿no? Ahí como esos, cómo lo logramos, ¿no? Con los sonidos. Muy en el sentido de la gran tradición que tenemos de más de 40 años, ya 4 generaciones me parece de percusión en Jalapa, percusión y danza africana afrocubana. Bueno, está el colectivo Maíz Negro, tenemos ya una trayectoria de poco más de 20 años, reproduciendo música tradicional de Guinea, música afrocubana, música y danza. Y también ya desde hace 3 años con producciones originales. También pueden encontrar música nuestra de Maíz Negro ahí en Spotify. Y también próximamente en verano se estará realizando un festival, el Festival Internacional Raíces, que también es un muy buen espacio para la formación del intercambio de distintas culturas, África Occidental, música y danza, África Occidental, afrocubano, afrobrasileño y jarocho, todo con excelentes exponentes. Y por ahí andamos, de aquí para allá. Sí, pues muchas gracias. Gracias, Wilka. Este fue el segundo episodio de Jazz Sessions, el podcast para músicos y no músicos que estamos realizando aquí en el Centro de Estudios de Jazz. Mi nombre es Jesús Rodríguez Alarcón y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.